Mm. Buenos días, estimados jóvenes. Vamos a continuar ahora con la teórica correspondiente del día de hoy, miércoles 6 de junio. ¿Sí? Estamos viendo lo que es el tema de radiología aplicada a la endodoncia. Entonces vamos a continuar con el tema. Bien, como ustedes pueden ver en lo que habíamos hablado en la anterior clase, la radiología es muy importante para las terapias endodónticas, para realizar los tratamientos endodónticos. Habíamos dicho que sin radiografías no se puede realizar lo que es el tratamiento endodóntico. ¿Sí? Entonces, para esta razón, es muy importante realizar la radiografía periapical. ¿Ya? Lo que nos ayuda bastante en la terapia endodóntica. Habíamos mencionado también que una radiografía panorámica no está indicada para realizar los tratamientos endodónticos, pero sí una radiografía panorámica, ¿sí? En la actualidad ya se puede ver o se puede contar con diferentes dispositivos, diferentes cámaras intraorales, computadoras y un montón un sinfín de cosas de la tecnología que nos ayudan a poder observar mejor y también nos ayuda a que nuestros pacientes puedan comprender mejor el tipo de tratamiento que le vamos a realizar. Sí, acá vemos una imagen donde el odontólogo está mostrando a la paciente la pieza dental que se va a tratar y así la paciente, con la ayuda de ese aparato que es el radiovisiógrafo, puede comprender mejor y puede observar mejor su radiografía y entender mejor qué es lo que se le va a realizar. Antiguamente, cuando no teníamos el acceso a este aparato, a este radiovisiógrafo, o incluso a las tomografías o a las computadoras, los pacientes no sabían que era realizar un tratamiento de conducto y ellos solamente decían matar el nervio y incluso el odontólogo, hacía que el paciente acuda a la cita varias veces, alargando así el tratamiento, ¿no? Entonces ahora, con estos dispositivos que contamos en la actualidad, el paciente puede hacer también un seguimiento del tratamiento que se le va a realizar, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con las técnicas radiográficas, ¿ya? Estas técnicas radiográficas nos van a ayudar mucho para posicionar, para ver el tipo de angulaciones que vamos a realizar, para ver, para mesializar, para distalizar algunas raíces, para ver hacer algunas superposiciones de las imágenes, para que podamos nosotros observar mejor y jugar un poquito con la imagen radiográfica. Es lo que habíamos hablado en la anterior clase, ¿sí? Recordando un poco, vamos a recordar un poquito esta parte de las radiografías y de las angulaciones de los rayos X, ¿ya? Entonces, como les indico, estos cambios en las angulaciones que se hacen del haz de rayos X en relación al diente y a la película pueden ayudar a realizar mejor los diagnósticos y, por ende, a tener un tratamiento de buen pronóstico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a jugar con las imágenes para poder ver raíces que no son visibles en una radiografía con una técnica de paralelaje directamente, ¿sí? Entonces vamos a jugar con los rayos para que podamos ver imágenes que están escondidas, como es el caso tal vez en los molares superiores, para poder visualizar tal vez mejor el conducto palatino, o en el caso de los premolares, para mesializarlos, para poder ver las dos raíces de los premolares birradiculares, para poder ver las dos raíces, los dos conductos radiculares, porque muchas veces con la radiografía de la técnica del paralelaje solamente vemos una raíz y la otra se ve sobreproyectada o cubierta por la otra raíz.
Entonces, con las angulaciones vamos a poder jugar y hacer que se pueda observar las dos raíces. Esto nos sirve mucho para el momento de la conductometría, la conometría y también para las obturaciones, para las radiografías finales, para ver cómo ha quedado esa obturación que hemos realizado. ¿Ya? Entonces, también nos va a servir para ver las curvaturas que puedan existir en diferentes raíces que no son visibles, ¿sí? O incluso podemos lograr a determinar algunos tipos de fracturas o algunos instrumentales que hayan quedado separados dentro del conducto radicular, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá un tipo de angulación que es la angulación horizontal. Este tipo de angulación, como su nombre lo indica, es que vamos a hacer un juego donde el haz del rayo va a pasar de manera horizontal, ¿ya? Entonces, la angulación ya no va a ser vertical, sino va a ser horizontal, más horizontal, la angulación del tubo, ¿no? Entonces, esto va a ser, ya sea que queramos mesializar o distalizar la pieza, ¿ya? Esta angulación horizontal está indicada para separar conductos superpuestos, como les había explicado, supernumerarios y así identificarlos. Muchas veces tenemos piezas dentarias que aparentan ser unirradiculares, pero cuando sospechamos que pueden llegar a ser birradiculares, como en el caso de incisivos inferiores, que hay un gran porcentaje que llega y que al ir explorando, al ir introduciéndonos más a la cámara pulpar, logramos identificar la existencia de un segundo conducto. Entonces, para estar seguros y para verificar que tenemos ese segundo conducto en esos incisivos inferiores, pues nos vamos a jugar con las angulaciones y podemos tal vez tomar una radiografía con una angulación horizontal mesializada para desplazar en sentido vestíbulo lingual y ver las áreas que queremos ver y así observar el conducto accesorio que pueda tener esa pieza dentaria. ¿Ya? Acá vemos una imagen donde podemos observar cómo se juega con el haz, ¿sí? De manera horizontal, ya sea que mesializamos o distalizamos. Ahora hablamos de la angulación vertical. La angulación vertical va a ir ya no en forma horizontal, sino en un plano vertical, que si se coloca el cabezal del tubo para dirigir el haz hacia abajo sobre la horizontal, ¿ya? Entonces, el haz del rayo va a ir de manera horizontal, o sea, de arriba hacia abajo, ¿ya? Esta también vamos a poder mesializarla o distalizarla, ¿sí? Vamos a ir aumentando el ángulo en sentido vertical para poder ir desplazando las estructuras que queremos observar, ¿ya? Entonces, también hay una angulación positiva y una angulación negativa, ¿ya? La angulación positiva es donde queremos que las raíces vestibulares se alejen del cono, se acortan y las raíces linguales o raíces palatinas se acercan y se hacen más visibles. Entonces, si nosotros queremos ver un conducto palatino, vamos a tomar en una angulación positiva. Entonces vamos a poder desplazar y hacer que la raíz que está más hacia palatino se haga más visible con una angulación positiva. Esta técnica de la angulación positiva se puede desplazar las estructuras anatómicas como el seno maxilar. Podemos observar, entonces, desplazar el seno maxilar. Esto nos va a servir para poder observar tal vez piezas antrales que sean piezas que estén dentro del seno maxilar para poder tomar mejor nuestra conductometría o nuestra longitud de trabajo. ¿Ya? Ahora, la angulación negativa ocurre lo contrario, ¿sí? Entonces, en esta va a ser que la zona vestibular se va a acercar y la zona palatino-lingual se aleja, ¿ya? Entonces va a ser lo contrario. La angulación negativa se va a utilizar en toma de radiografías más para el maxilar inferior y la positiva más para el maxilar superior. Sí, esto es importante. Entonces, la negativa va a ser para el maxilar inferior y la positiva va a ser para el maxilar superior.
¿ya? El cambio de angulación en dichas zonas depende de las necesidades del odontólogo para lograr un diagnóstico correcto. Entonces, acá vemos una angulación positiva y una angulación negativa, ¿ya? Entonces, la positiva, vertical, va a ser de arriba hacia abajo y la negativa va a ser de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, la vertical va a ir de arriba hacia abajo y la vertical negativa va a ir de abajo hacia abajo. Entonces, hemos dicho que la vertical negativa va a ser para el maxilar inferior y la vertical positiva va a ser para el maxilar superior, ¿ya? Ahora vamos a continuar entonces con nuestro tema, con la segunda parte, recordando ya un poquito el de lo de las angulaciones, ¿ya? Existen varias técnicas radiográficas, ¿ya? ¿Qué es una técnica radiográfica? Va a ser los diferentes pasos que se van a tomar para lograr obtener una imagen radiológica que sea aceptable para poder diagnosticar, para poder realizar un tratamiento o diagnosticar algún tipo de patología o ayudarnos a realizar un diagnóstico adecuado. ¿Ya? Lo que hemos visto para lograr estas imágenes son la modificación en las angulaciones. Vamos a hablar ahora un tipo de modificación que hay en la angulación vertical. Recuerden que la angulación vertical era la que venía de forma vertical el cono, ¿no ve? Entonces, en la angulación vertical va a haber una angulación positiva, lo que habíamos hablado más antes. Entonces, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Habíamos dicho que las raíces vestibulares se alejan del cono y las palatinas se acercan al rayo y se hacen más visibles. Esta técnica sirve para el seno maxilar, ¿ya? Entonces, vamos a continuar hablando de una proyección directa. ¿Qué es una proyección directa? Es la imagen más real. Esta no va a presentar angulación, sea mesial o distal. Provee información sobre la longitud aproximada de los conductos. Nos brinda también cómo es la entrada de estos conductos. Nos va a brindar la anchura mesiodistal de la cámara pulpar, las curvaturas radiculares hacia mesial o distal y la posición del foramen apical. Las radiolucideces apicales, las radiolucideces laterales y las lesiones periodontales, ¿ya? Acá vemos cómo se toma este tipo de angulación directa, donde utilizamos un posicionador radiográfico y nos va a brindar la imagen radiográfica, que va a ir desde el borde incisal hasta la punta del ápice. Va a mostrar el ligamento, nos va a mostrar el foramen, nos va a mostrar todas las estructuras y nos va a ayudar a localizar la longitud aparente del conducto radicular que vamos a tratar. ¿Ya? Tenemos que tener medidas de seguridad contra las radiaciones. Ustedes saben que la radiación es muy dañina para el ser humano, para la salud, ¿no? Tenemos un poco de ventaja, ya que en odontología el uso de radiación en una radiografía periapical es muy mínimo, ¿ya? Pero de todas maneras, necesitamos siempre proteger al paciente, protegerse uno mismo como odontólogo y proteger al equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, lo que se trata es de reducir al mínimo las dosis de radiación para los pacientes y para todo el equipo de trabajo. ¿Con qué vamos a lograr eso? Eso se va a lograr con los delantales o mandiles de protección, ¿sí? Los pacientes tampoco deberían utilizar el, la placa radiográfica con el dedo. Por eso es mejor utilizar los dispositivos porta radiografías o posicionadores radiográficos, ¿ya? Porque también al introducir el paciente el dedo y sujetar la placa radiográfica, hacemos una dosis de radiación a los dedos del paciente, ¿ya? Por eso está un poco contraindicado
utilizar esos equipos radiográficos que vienen como cámaras fotográficas, que son portátiles, que uno puede llevar a diferentes lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el operador, el odontólogo o el técnico que lleva ese aparato tiene que andar con la mano trabajando ese dispositivo que es portátil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mano todo el tiempo va irradiándose. Para esto también existe unos guantes que tienen protección, ¿sí? Pero imagínense usar una gran cantidad también, las manos corren riesgo de alterarse por los rayos X, por el contacto con los rayos X, ¿ya? Entonces, el odontólogo y todas las personas deben siempre entonces tener una protección contra la radiación y conocer las precauciones necesarias para, para este efecto, ¿ya? Entonces, em, los pacientes deben contar o comentar si tienen algún tipo de fobia con esto de los rayos X, porque hay pacientes que tienen demasiado nervio o demasiado fobia o demasiado miedo. Hay pacientes que pueden estar embarazados y no nos están indicando también, ¿no ve? Entonces tenemos que hablar con los pacientes y tratar siempre de brindarles la mejor comunicación que ellas puedan tener, ¿sí? Entonces, siempre con amabilidad y hablar y controlar siempre la directa exposición con los rayos X, ¿ya? Acá vemos entonces los protectores delantales plomados que son utilizados para los pacientes y también para los técnicos o el odontólogo que vaya a tomar las radiografías, ¿ya? Tenemos el mandil plomado que este mandil plomado tiene también una fecha de vencimiento, ¿sí? El plomo que cuenta esto, que son láminas de plomo que tiene, por eso es pesado, tiene una fecha de vencimiento, de caducidad. Entonces, no se puede utilizar un mandil durante toda la vida, ¿sí? Si no me equivoco, estos mandiles tienen una fecha de caducidad de 3 años. Sí, después de 3 años, ese plomo que tiene este mandil ya no sirve de protección. Lo mismo para los collares de protección para la glándula tiroides, ¿sí? Y los ganglios. Entonces es importante colocar estos dispositivos de protección a los pacientes. En el mandil podemos encontrar en las etiquetas nos indican hasta qué tipo de radiación puede soportar cada mandil de protección, ¿sí? Entonces, generalmente los que vienen acá son aquellos que pueden soportar hasta una radiografía panorámica, ¿sí? Después, más allá, si queremos tomar otro tipo de radiografías, ya hablando para medicina, el campo de medicina, se tendría que utilizar otros mandiles con mayor protección, ¿sí? Es muy importante, después de haber hablado todo acerca de las angulaciones, de la protección del paciente, de la protección del odontólogo, saber interpretar las radiografías, ¿ya? En un principio de la clase, en la anterior semana les había explicado que solamente viendo una radiografía, yo no puedo determinar si ese tratamiento va a ser una endodoncia, ¿sí? Entonces, la radiografía es un complemento para poder llegar a un diagnóstico y también es un complemento, es una ayuda, un medio auxiliar para poder realizar el tratamiento. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener la radiografía, ustedes van a tener la radiografía como un complemento, pero a la vez tienen que contar con una historia clínica bien realizada que va a ir de acuerdo al examen clínico que ustedes van a realizar al paciente. ¿Sí? Si ese paciente les ha dado los datos
certeros de todo lo que le ocurre y por qué ha venido, el motivo de consulta. Y ustedes saben que para la endodoncia es muy importante realizar las pruebas clínicas. Para la pulpa, pruebas de vitalidad pulpar. Han visto eso en el tema de diagnóstico y patología pulpar. Para diagnosticar patologías perirradiculares, tenemos que ayudarnos también con radiografías y también con exámenes clínicos. No solamente una radiografía nos va a determinar el tratamiento que vamos a realizar. ¿Ya? ¿Qué vamos a observar en una radiografía periapical cuando llega el paciente para ser atendido en la especialidad de endodoncia? Vamos a observar la corona del diente. Bueno, entonces queremos observar la corona del diente. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a observar va a ser la corona del diente. Acá, la corona del diente. Mi paciente trae esta radiografía o le tomamos la radiografía y observamos la corona. Lo primero, ahí, ¿qué podemos diagnosticar? Podemos diagnosticar que tiene una, o podemos dar el examen radiográfico que tiene una cavidad cariosa o una cavidad de gran magnitud que está comprometiendo ya la cámara pulpar. Esta pieza ya no tiene cámara pulpar. Directamente hay la cavidad profunda y no queda casi nada de la cavidad pulpar. Observamos la corona, observamos las raíces. ¿Qué debo observar en las raíces? La longitud, el ápice, el foramen, el ápice, si ese ápice está aún completo o presenta alguna reabsorción radicular. Debo observar los conductos radiculares dentro del ápice, dentro de la raíz. Acá, si se encuentra calcificado, si es estrecho, si son bifurcados, si empieza con una curvatura y luego se desaparece, si empieza amplio y luego termina con una calcificación. Debo observar el ligamento periodontal, cómo continúa, si tiene continuidad en el ápice, si tiene continuidad en toda la longitud de la raíz. Debo observar si ese ligamento periodontal se encuentra ensanchado o está normal. Cuando vamos a ver un ligamento periodontal ensanchado, vamos a ver que esta parte, que es radiolúcida, que es más oscura, se encuentra de mayor tamaño, más ensanchado, por eso se le dice ensanchado. Entonces ahí tenemos ya un signo de alerta donde hay alguna inflamación en el tejido perirradicular. Debo observar el hueso, cómo se encuentra el hueso del tejido, de la pieza que yo voy a tratar. Acá podemos observar una zona radiolúcida, bien circunscrita, que está en relación a la raíz mesio o a la raíz mesial del molar. ¿Sí? Entonces, acá podemos observar una zona radiolúcida que está abarcando hacia la otra raíz distal. Pero la de mayor magnitud y más radiolúcida es la de la raíz mesial. Podemos observar el trabeculado óseo, como se encuentran esas trabéculas, un hueso condensado. Podemos observar la región de la furca o el piso de la cámara, donde también acá observamos una zona radiolúcida que me va a llevar ya a ir armando un tipo de diagnóstico clínico con ayuda de la imagen radiográfica, donde en la historia clínica detallaremos cámara pulpar, cómo se observa, corona del diente, cómo observamos las raíces, cómo observamos los conductos, cómo se observa el hueso, qué es lo que observamos. Entonces, todo esto nos llevará a sumar al examen clínico y todo eso nos ayudará a tomar un diagnóstico
clínico y a decidir por un tratamiento endodóntico correcto, ¿sí? Quizás en esta pieza dentaria, al hacer los exámenes clínicos, pueda existir tal vez movilidad dentaria, pueda existir acá, como ya vemos que la cámara está muy afectada, tal vez pueda haber ya una lesión de forca, acá vemos una zona radiolúcida, donde ya podamos descartar el tratamiento endodóntico en esta pieza y directamente tendría que irse a otro tipo de tratamiento como una exodoncia, ¿sí? Pero fíjense que para eso es muy importante que la radiografía esté bien tomada, que haya sido tomada con una angulación correcta, tal vez con un dispositivo correcto, para poder ver, para poder observar. O sea, la imagen radiográfica me tiene que brindar todo eso, me tiene que brindar nitidez, me tiene que brindar contraste, me tiene que brindar un dibujo bien detallado de la imagen. Sí, ese contraste de los colores, donde yo pueda observar todo lo que les he dicho acá. Las raíces, los conductos radiculares, el trabeculado, el hueso, el ligamento, el ápice, la corona, la punta de la corona, la punta del ápice, el piso de la cámara, donde se pueda observar todo eso. Vamos a ir, vamos a decir que sí, es una radiografía aceptable para poder realizar nuestro diagnóstico. ¿Ya? Debemos rechazar las radiografías que estén mal tomadas. Las radiografías que no me brinden ese contraste, que no me brinden ese dibujo nítido, que no me brinden esa calidad de imagen. ¿Por qué? Con una radiografía mal realizada no se puede llegar a un buen diagnóstico. ¿Ya? Entonces, la radiología va a tener aplicaciones en la endodoncia. ¿Cuáles van a ser? Una va a ayudar en el diagnóstico de las alteraciones de los tejidos duros de los dientes, como hemos indicado, ¿no ven? Entonces, ahí nos va a indicar qué tipo de alteraciones presenta los tejidos duros y los tejidos blandos. Hemos dicho, en los tejidos duros vamos a hablar de las raíces, vamos a hablar de la corona, vamos a hablar del hueso. De los tejidos periapicales vamos a hablar igual hueso, cemento, vamos a hablar ligamento periodontal, entonces nos va a ayudar a observar todo eso. Valora la ubicación, la forma, el tamaño, la dirección de las raíces y los conductos radiculares. Entonces, una imagen radiográfica me va a ayudar a qué? A ver dónde están ubicados los conductos en relación a la cámara pulpar, la forma del conducto, el tamaño, el calibre sobre todo. Voy a poder ver si mi conducto es amplio, es estrecho, dependiendo a la imagen que me está brindando. El tamaño, sí, porque voy a poder observar el tamaño de la raíz y por ende voy a ver el tamaño del conducto radicular. La dirección de las raíces, si van a estar inclinadas o van a tener una curvatura hacia mesial, hacia distal, o si tiene una curvatura, quizás sospecho de una curvatura hacia vestibular o hacia palatino. Entonces ahí yo voy a ir jugando con las angulaciones, ¿sí? Nos va a ayudar a calcular la longitud del trabajo antes de la instrumentación de la zona apical del conducto. O nos va a ayudar a confirmar esta longitud si es que estamos utilizando un localizador apical, ¿ya? Entonces, por eso vean qué importante es la calidad de la radiografía, porque desde el primer momento me va a ayudar a tomar una medida de la longitud aparente que va a tener mi conducto radicular. Ustedes saben que una cosa muy importante, un parámetro, un paso muy importante es la longitud aparente del conducto radicular, porque en base a esta longitud aparente yo voy a obtener mi longitud real de trabajo que me va a ayudar a hacer mi instrumentación quirúrgica en todo el tratamiento, en todo. ¿Ya? Entonces, la radiografía debe estar nítida, debe estar completa, el diente a tratar debe estar completo desde el borde apical hasta la punta del ápice para poder tomar estos parámetros, ¿sí? Me va a ayudar también a localizar conductos difíciles o revelar la presencia de conductos no sospechados.
al examinar la ubicación de un instrumento en un conducto. Lo que les indicaba, cuando nosotros hacemos quizás un incisivo inferior y podemos sospechar la existencia de dos conductos, en los casos del molar superior podemos sospechar de la existencia del cuarto conducto. En los premolares hemos tenido varios casos en el primer premolar superior que ha llegado a tener hasta tres conductos con tres raíces. Entonces, nos ayuda a observar, a localizar estos conductos que son difíciles revelar simplemente a la vista. Si un conducto radicular que es único y amplio, sí, tal vez lo podemos ver a simple vista, pero cuando ya sospechamos de la existencia de otros, o en caso de perforaciones, o en caso de falsos conductos, tenemos que irlo siempre a la radiología. ¿Ya? Nos ayuda a localizar la pulpa y sea calcificado a nivel coronal o radicularmente. Entonces, ¿a qué nos va a ayudar? A localizar calcificaciones. ¿Sí? Entonces, ahí vemos en la radiografía el tipo de calcificación que se puede encontrar en la cámara. Nos va a ayudar a establecer la posición relativa de las estructuras en posición vestíbulo-lingual y mesiodistal. Confirma la posición y adaptación del cono principal de obturación, es decir, nuestra radiografía de conometría nos va a ayudar entonces a observar que ese cono, que va a ser el cono que nos va a ayudar a la obturación final, esté en la longitud correcta. ¿Sí? Nos va a ayudar a valorar la obturación final del conducto radicular. Es decir, cuando terminamos el tratamiento, tomamos la radiografía y podemos observar si ha sido realmente a la longitud de trabajo, si ha tenido una condensación excelente, donde no hay espacios, donde no hay espacios vacíos que hayan quedado en el conducto, donde se ve completamente sellado, nos ayuda a valorar que hayamos llegado a la longitud, que no nos hayamos quedado cortos o que no nos hemos pasado de la longitud de trabajo. Entonces, eso nos va a ayudar esa radiografía a hacer un antes y un después de cómo ha llegado el conducto y cómo estamos terminando el tratamiento. ¿Para qué? Para que eso también sea una muestra para el paciente para poder explicarle cómo se ha realizado el tratamiento de endodoncia y cómo se ha terminado. Y el paciente puede irse contento también después de su tratamiento. ¿Ya? Nos va a facilitar la localización de cuerpos extraños. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? A localizar tal vez limas que hayan sido fracturadas o hablando en términos endodónticos, limas separadas, ¿sí? Cuando tenemos sospechas de que hemos perdido longitud de trabajo en el conducto radicular y tenemos sospecha de que se haya quedado una parte, un fragmento de la lima, la radiografía nos va a ayudar a determinar en qué tercio ha quedado trabada la lima, ¿sí? Nos ayuda a observar quizás fragmentos de amalgama que se hayan podido introducir dentro del conducto radicular. Nos ayuda a observar postes intrarradiculares en el momento que estamos extrayendo del conducto esos postes para realizar el tratamiento. O puede ser que en pleno tratamiento estamos extrayendo estos postes y podemos observar. Podemos ir haciendo un control de si ya estamos sacando o extrayendo esos postes, ¿ya? Nos va a ayudar a localizar raíces en cirugía, cuando sospechamos de la existencia de otra raíz que se haya podido quedar dentro del alveolo o se haya fracturado un pedazo de raíz, nos va a ayudar ese momento la radiografía. Entonces, la radiografía es muy importante a la hora de realizar los tratamientos en odontología, ¿ya? Nos ayuda a examinar eliminación de fragmentos de dientes, exceso de material de obturación, nos ayuda a valorar el éxito o fracaso a largo plazo del tratamiento endodóntico. Esa parte es importante. ¿Por qué? Porque mi paciente puede llegar a consulta con un proceso perirradicular crónico. Ese es el diagnóstico, absceso perirradicular crónico. Realizamos el tratamiento endodóntico y yo quiero hacer
y tengo y debo hacer un seguimiento a ese caso. Que ustedes saben que la endodoncia no es aquella que se va a valorar solamente ese día, que se ha terminado bien, que el paciente se ha ido sin dolor y hemos terminado con satisfacción y nos olvidamos del paciente. No, la endodoncia, el éxito de un tratamiento endodóntico se ve con el pasar de los días, con el pasar del tiempo. Entonces, una radiografía que hemos tomado inicial con ese proceso o con ese absceso crónico, pues haremos un seguimiento al mes y veremos qué cambios ha habido en la imagen radiográfica. Después haremos otro seguimiento a los 4 meses y veremos qué cambios sigue existiendo. Entonces ahí vamos viendo si ha habido fracaso o ha habido un éxito. Muchas veces el paciente irá ya no sintiendo molestias y iremos viendo la radiografía y podemos ir viendo que el tejido se va regenerando. Entonces, esa parte radiolúcida que quedaba del absceso crónico va a ir regenerando y se va a ir disminuyendo y va a ir volviendo a la coloración normal del tejido perirradicular. Entonces, estamos llegando a un éxito. Pero muchas veces puede estar asintomático. El hecho de que esté asintomático no significa que no estemos, que estemos en éxito. ¿Sí? Hay que hacer las valoraciones y controles radiográficas. Entonces, en la radiografía vamos a observar que ese proceso no ha desaparecido. Ese tejido perirradicular sigue teniendo la misma imagen o incluso ha aumentado la imagen de ese absceso crónico. Entonces vamos observando y vamos viendo que estamos llegando a un fracaso, porque en cualquier momento el paciente va a empezar a sentir sintomatología, dolor a la percusión, va a empezar a sentir dolor en el diente, a la percusión, a la masticación y posiblemente pueda ya aparecer con una zona edematosa, ¿ya? Entonces, por eso es importante realizar controles radiográficos, mucho más cuando hemos trabajado con ductos necróticos, con complicaciones del tejido perirradicular o cuando ha ocurrido perforaciones, falsas vías, falsos conductos, se ha provocado una separación del instrumento, se ha provocado escalones que no se han podido llevar o no se han podido recapitular. Entonces, en esos casos, sí o sí debemos realizar el control radiográfico, ¿ya? Por lo general, las radiografías que se realizan en un tratamiento endodóntico van a ser la de diagnóstico, la conductometría, la conometría y de control inmediato, ¿ya? Entonces, el control, como les digo, que se realiza después de tiempo, puede variar según la patología, ¿ya? Y el criterio del clínico. Por eso, si ha sido una bio, pues entonces le tomaré radiografía de aquí a un largo tiempo de meses. ¿Qué les digo en una bio? Que tienen que hacer también el control radiográfico. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros en ese tiempo que era vital, que estaba con una inflamación, pero no era necrótica, hayamos introducido bacterias y que en vez de eliminar las bacterias, hemos hecho lo contrario y se ha introducido las bacterias y que en vez de que vaya regenerando completamente y que esté asintomático y que esté sin patología, vaya formándose una patología silenciosa. ¿Ya? Entonces, por eso también se debe realizar el control radiográfico en casos de biopulpectomías. ¿Ya? Estas radiografías nos van a ayudar entonces a observar las diferentes ramificaciones que presentan la anatomía interna de los conductos radiculares, ¿ya? Entonces, si mi radiografía es bonita, es nítida, está bien tomada, pues me va a llegar a mostrar estas ramificaciones de la morfología interna de los conductos, ¿ya? Entonces yo ya ahí sabré qué conducta voy a tomar, qué voy a realizar. Entonces le pondré pues más énfasis a mi irrigación, porque no voy a poder llegar a un delta apical con mis limas, pero sí con mi instrumentación química,
Entonces, con ayuda de mi irrigación voy a limpiar ese delta apical o esa ramificación o ese conducto lateral o ese conducto secundario o ese interconducto. Entonces, me va a mostrar la radiografía estas variaciones en la morfología interna de los conductos radiculares, ¿ya? También me va a mostrar, jugando un poco con las angulaciones, la clasificación de Bertucci, que es muy importante en los premolares, ¿sí? Y realmente sí nos encontramos con cada uno de estos tipos de clasificación de Bertucci, ¿sí? Sería muy bonito, muy bueno que todo el tiempo nos toque un tipo 1, ¿sí? O un tipo 4, que son los más sencillos. Pero no es así. Muchas veces nos vamos a topar con uno de estos, con el tipo 3, con el tipo 7. Entonces tenemos que prevenir. Y para eso está la radiografía que nos va a ayudar según las angulaciones, ¿sí? Acá podemos ver cómo tenemos, nos ayuda unas imágenes bien tomadas de las radiografías y nos ayuda a observar, ¿ya? A ver, a valorar y a poder tratar un diente como tiene que ser para tener éxito, ¿sí? Acá también podemos ver la bifurcación de una clasificación de Bertucci, donde puedo ver un conducto y otro conducto, ¿sí? Para poder valorar cómo ha quedado esa endodoncia, cómo está el tejido óseo, cómo está el ligamento, si la endodoncia está aceptable, si la obturación ha sido correcta en la longitud de trabajo. Podemos observar acá la presencia de cuántos conductos. Son 5 conductos que podemos observar y que nos puede llegar a tocar en algún momento. Por eso no tenemos que hacer o dejar a un lado a la radiografía para realizar los tratamientos en endodoncia, ¿ya? Entonces, si tengo las radiografías, bueno, pues mis tratamientos van a ser muy lindos, voy a poder observar, voy a poder ver a dónde trabajo, qué tipo de longitud estoy utilizando, si es la correcta o no es la correcta, pero sin radiografía puedo llegar a cometer muchas iatrogenias. ¿Ya? Acá también podemos observar cómo se observa con la radiografía, cómo podemos distinguir ambos conductos mesiales, un distal, cómo se observa. Si está la longitud, no está la longitud, nos ayuda mucho las radiografías. Acá también nos muestra lo que sospechamos a veces que puede ocurrir, que es una lima separada dentro del conducto. Cuando se ha perdido longitud, cuando ya no se ha podido ingresar, sospechamos que algo pasa. Se toma la radiografía y se puede observar un fragmento de lima que tiene un contraste muy diferente. Es un radiopaco muy diferente al radiopaco que tiene la dentina de diente. ¿Ya? Es un radiopaco que es muy diferente y que se va a lograr distinguir con una radiografía periapical. ¿Sí? Acá podemos ver evaluar una obturación del conducto radicular, donde podemos observar que un conducto lateral ha sido obturado satisfactoriamente, creando tal vez acá un puff, un puff que se dice, que conocemos como puff, donde ha sobrellevado el sellador endodóntico, se ha extravasado el sellador endodóntico y como utilizamos selladores que son reabsorbibles, con el tiempo va reabsorbiéndose, ¿sí? Pero esta imagen es bien nítida y nos está mostrando el sellado del conducto lateral, el paso del sellador. Entonces, podemos observar. Muchas veces así evaluamos que hemos tenido una buena instrumentación biomecánica, ¿sí? Entonces, una buena preparación química también, porque hemos dado una correcta irrigación y se ha podido
hacer permeable este conducto lateral y para que pueda ser obturado. Él también con el manejo del sellador y con la técnica de condensación lateral. ¿Ya? Acá también podemos ver lo que les mostraba, imágenes radiolúcidas de procesos periradiculares crónicos, cámara pulpar que ya está afectada. Acá podemos ver una restauración, que es un tono radiopaco. Podemos ver la cámara pulpar, los cuernos, el piso, los conductos radiculares. Se puede observar la punta del lápice, quizás por acá el foramen de los conductos. Podemos ver el trabeculado óseo, el conducto dentario inferior. O sea, nos muestra una gran cantidad de estructuras que nos ayudan a poder realizar nuestro tratamiento con más seguridad, ¿ya? No debemos obviar nunca la radiografía. Vamos a ver también, les había comentado en un principio sobre el radiovisiógrafo, ¿sí? La radiovisiografía en endodoncia ahora es muy necesaria, muy linda, porque es una aplicación de radiología digital, ¿sí? O sea, es una imagen que nos va a brindar, obviamente la ayuda va a estar siempre el equipo de rayos X, pero nos va a mandar directamente la imagen a la computadora, ¿sí? Mediante un software que se instala la computadora directamente al aparato de rayos X y la radiografía que tomemos nos va a mandar a un programa en la computadora y ya no vamos a necesitar el revelado que se realiza con el líquido revelador, el líquido fijador, sino directamente la imagen me la va a mandar y yo voy a poder ahí observar, cambiar contrastes, ver más, jugar con los contrastes, con los colores, medir las longitudes aproximadas de cada conducto